Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema Las 7 palabras de Jesús desde la cruz del Calvario. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El día del sacrificio para redimir a la humanidad había llegado. La responsabilidad total de esta redención cayó sobre Jesús y el precio a pagar era su propia muerte. Al llegar a la cruz, él sabía que estaría solo y que sería desamparado por parte del Padre debido a que al cargar sobre él todos los pecados de la humanidad, se volvería a sí mismo maldición y Dios tendría que darle las espaldas por un momento para que su hijo enfrentara esta mortal situación completamente solo, pues estaba cayendo sobre él todo el peso de la justicia de Dios y su sangre era lo único que podía llenar las exigencias de esta justicia. El corazón de Cristo sentía una agonía indescriptible cuando de pronto lo recostaron sobre aquel madero y estiraron sus manos horizontalmente, ubicaron bien sus pies y sus nervios pudieron sentir cómo aquel soldado romano con aquellos grandes clavos perforaban sus manos y pies dando fuertes golpes con el martillo. Y los gritos de dolor de Jesús eran aterradores. Su cuerpo estaba bañado en su propia sangre. Su cara de tanto maltrato parecía desfigurada. Los soldados no tuvieron piedad al verlo así y sin avisar levantaron violentamente esa cruz del suelo y dejaron a nuestro Señor suspendido entre el cielo y la tierra, clavado a esa cruz, soportando el peor de todos los sufrimientos. El mundo con su vista física solo podía ver a un hombre crucificado en medio de dos malhechores del cual todos se burlaban y lo escarnecían. Pero en el mundo espiritual, esa cruz, Dios la volvió un altar donde se estaba efectuando el sacrificio que traería la salvación a todos los hombres. La víctima inocente y que por amor se entregó por nosotros era Jesús. El infierno y las potestades del mal se gozaban de ver a Cristo supuestamente vencido en aquella cruz. Satanás llegó a pensar que había logrado destruir al Hijo de Dios, pero todos estos ignoraban que la sabiduría de Dios oculta en Cristo tenía como plan de redención aquella cruz, y en breve, cuando Cristo dijera su última palabra y entregara su espíritu al Padre, Jesús le arrebataría toda autoridad a las fuerzas del mal y tomaría para siempre en sus manos las llaves de la vida y de la muerte y daría entrada eterna al cielo a todo aquel que por fe entrega su vida a Él y reconoce en su corazón la importancia de su sacrificio redentor en nuestras vidas. Mientras Jesús se encontraba clavado en aquella cruz, los evangelios registran 7 palabras que nuestro Señor dijo en medio de su sufrimiento. Cada una de estas palabras nos dan una determinada enseñanza para aplicar a nuestras vidas. A continuación veremos las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra aparece en Lucas capítulo 23, versículo 34, y es un llamado a practicar el perdón los unos para con los otros. Jesús trata una área que a muchos de nosotros nos cuesta utilizar, y esa es la área de la falta del perdón.
Es fácil de pronto perdonar a personas que conocemos, pero qué difícil es perdonar a personas que tras que no están muy relacionadas con nosotros, nos terminan lastimando. Y ante esto puedo decir, si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos rodean? Dejemos de lado el orgullo y coloquemos nuestra ofrenda en el altar y busquemos a aquella persona que nos ofendió y pidámosle perdón. No importa si de pronto yo no causé el agravio y fue la otra persona. Vayamos y perdonemos, así como Cristo perdonó a todos aquellos que participaron en su crucifixión. Palabra número 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta aparece en Lucas capítulo 23, versículo 43, y Jesús la dirige a un hombre que, a pesar de haber sido ladrón, tuvo su oportunidad de arrepentirse y de reconocer a Cristo como el Señor de su vida en el último momento de su existencia. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios lo sacó del huerto y no pudieron volver. Y para evitar que regresaran, puso querubines y una espada de fuego que se revolvía, evitando su entrada. Por muchos siglos, el hombre deseó volver a aquel paraíso que perdió por causa de su pecado, pero era imposible hacerlo bajo sus propios esfuerzos. La muerte de Cristo volvió a abrir las puertas a un paraíso mejorado, al cual el primero en entrar fue este ladrón. La Biblia nos asegura que después de la muerte existe un cielo al cual podemos llegar si entregamos nuestra vida y fe al Hijo de Dios. Nuestro Señor no quiere que nadie se pierda y termine en el infierno. Él desea que cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra, vayamos con Él a conocer ese paraíso que tiene listo para todos aquellos que aman su presencia. Tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta aparece en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, y nos enseña la importancia de honrar a los demás aún antes que a nosotros mismos. En este caso, vemos que Jesús, que sabiendo que iba a morir y que su madre iba a quedar desamparada, entregó a su discípulo amado Juan la responsabilidad de sustentarla y de cuidarla. Y asimismo le dijo a su madre que no estaría sola, pues Juan la iba a cuidar como si se tratara de un propio hijo. Nuestro Señor, como conocedor de la ley, puso en práctica el cuarto mandamiento del decálogo de Moisés, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. María posiblemente en esa época era viuda y José había muerto a temprana edad. Jesús se hizo cargo de ella y de toda la casa. Al tener la responsabilidad, siendo hijo, siempre honró a su madre, y ahora en el momento de su muerte no dejaría que ella quede desamparada. Por esta razón, se le encargó a Juan y él la recibió en su casa y vivió con ella hasta que llegó el día de su muerte. Este mandamiento de honrar padre y madre es el único del decálogo que posee la promesa de alargar la vida en esta tierra de los hijos que honren a sus progenitores. Por eso no es de extrañarnos el hecho de que el apóstol Juan fuera el único apóstol de Jesús que no murió violentamente como el resto de los apóstoles y que falleció como resultado de su avanzada edad. Juan, al cuidar a María, la honró como si fuese una madre, y esto trajo sobre él la promesa de largos días para su vida. Existen hijos que no honran a sus padres y de paso los maltratan. Sobre estos hijos no hay ningún tipo de bendición, y el resultado de su ingratitud y desamor a sus padres es que Dios les acorta los días en esta tierra.
Aquí está la respuesta cuando vemos que un hijo rebelde muere a temprana edad. La razón, no honrar a sus padres. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta aparece en Mateo capítulo 27, versículo 46, y es un profundo clamor de nuestro Señor que deja ver que por amor a nosotros le tocó ser desamparado totalmente de Dios. Jesús desde la eternidad siempre vivió conectado con Dios, y al mencionar que se sintió desamparado, nos muestra un temor que él tuvo, el cual nosotros nos cuesta experimentar. Ese temor era vivir desconectado de su relación con Dios. Esto lo aterró mucho, pues nunca había experimentado estar desconectado de su Dios. Y ahora que en su muerte le tocó volverse maldición para salvar a los hombres, tendría que ver cómo Dios le iba a dar las espaldas para recibir muy solitario el juicio de la justicia de Dios sobre él. Jesús temía romper su conexión con Dios, pero muchos de nosotros no le tememos a vivir separados de Dios. Nos da igual si tenemos o no una relación con Él. Y esto es algo a lo que nosotros debemos darle importancia, pues de lo contrario, un día podría venir el desamparo de Dios y no tendremos las fuerzas que vamos a necesitar para enfrentar aquella dura situación. Dios desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Valoremos mucho esto. Quinta palabra, tengo sed. Esta aparece en Juan capítulo 19, versículo 28, y es una representación de la sed del infierno por la cual Jesús tuvo que pasar en esa cruz. En el relato del rico y Lázaro de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, vemos que el rico, al estar quemándose en el infierno, le pide a Lázaro y a Abraham que le dieran agua para refrescar su lengua, pues de seguro el calor del tormento del infierno le provocó una sed que ni el agua podría calmar nunca. El infierno es un lugar real y muchos piensan que no existe. Dios no desea que ninguna persona termine allí, pues el tormento existente en ese lugar deja sin aliento aún a los más valientes. Una vez que alguien entra al infierno, nunca jamás podrá salir. Jesús sabía lo tormentoso de este lugar y lo experimentó para decirnos, allí hay una sed que nadie puede saciar. Y hace una invitación en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, a que si creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida, y esto se verá en nuestro comportamiento. Aceptemos esta agua en nosotros y evitemos la sed proveniente del infierno. Sexta palabra, consumado es. Aparece en Juan capítulo 19, versículo 30, y es una palabra que demuestra la victoria de Jesús ante la cruz. Esta palabra era la misma que usaba el sacerdote al terminar el sacrificio del Cordero Pascual y lo usaba para indicar la total cancelación de una deuda que estaba pendiente. Cuando Jesús utilizó esta palabra, estaba indicando el triunfo que obtuvo al ir a la cruz y daba por terminada y pagada la deuda que el hombre tenía con Dios por causa del pecado, y a su vez restauraba nuestra relación para acercarnos a Dios por medio de la fe en Jesús. Decir consumado es era también decir todo está completo. Y esto nos enseña que Cristo hizo todo para que pudiéramos regresar al Padre. Y en la actualidad depende de nosotros decidir por voluntad propia volver o no a Él. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta aparece en Lucas capítulo 23, versículo 46. Fue la última palabra del Señor dicha antes de morir en la cruz. Jesús la dijo con intensidad y después de decirla entregó su espíritu al Padre.
Todo plan, proyecto y aún nuestra propia vida debería ser encomendado a nuestro Dios. Él lo conoce todo y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Jesús sabía que entregar su espíritu al Padre era la mejor decisión que podía haber tomado. Y si Cristo lo hizo así, ¿por qué también nosotros no encomendamos todo lo que hagamos a nuestro Dios? Aprendamos a depender de Dios en todo lo que hagamos y esto va a traer bendiciones a nuestra vida. Que estas 7 palabras que hemos visto pongan nuestros corazones a reflexionar y a querer emprender cambios en nuestras vidas para bien. Y si Cristo murió por nosotros, ahora nos toca a nosotros vivir para Él. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.